decir, ya el paciente más abajo, el test de Cormack-Ligen, o simplemente test de Cormack, ya es una valoración que se hace en la laringoscopía, es decir, cuando ya el paciente está sedado, porque para colocar el laringoscopio tiene que haber relajación de toda la musculatura y para eso el paciente ya debe estar anestesiado, ¿no es cierto? ¿Y qué valoramos acá? La apertura de la glotis, la apertura de las cuerdas vocales. Ahora, como ven en la imagen, al valorar esto, el grado 1, que es el de mejor pronóstico, de mejor facilidad de intubación, es una visualización completa de la apertura glótica. Entonces, la glotis, las cuerdas vocales, y por encima tenemos la epiglotis, ¿no es cierto? Entonces, lo que ven acá es una visualización completa de la apertura de la glotis. Ahora, en el grado 2 también ven la glotis, pero principalmente la parte posterior. Esta viene de la parte posterior y al otro lado, hacia adelante, la parte anterior, ¿no es cierto? La glotis se ve completa acá y aquí de forma parcial, principalmente la zona posterior. Por eso dice acá visualización, además del cartílago aritenoides, porción posterior de la apertura glótica. Vemos la parte de atrás. Y en el grado 3 vemos principalmente la epiglotis. Ahí está la epiglotis, está por encima, ¿no? Epiglotis. Entonces, visualización total de la apertura glótica, visualización parcial de la apertura glótica, solo se ve la epiglotis. Y en el grado 4 ya ni siquiera se ve la epiglotis. En el grado 4 solo están viendo la base de la lengua y el paladar duro. Es decir, ya nada ni de glotis ni de epiglotis. Ahora, es importante que tengan en cuenta que este test de Cormack se realiza en el momento de la laringoscopía. Es decir, ya el paciente en este momento está anestesiado. Si van a usar una clasificación para momentos, para el acto preanestésico, siempre van a tener la posibilidad de hacer, ¿cuál? El test de Malan-Patty. Bien. Listo. Esto con la valoración de la vía aérea de Malan-Patty 332, el Cormack-Ligen. Vamos ahora a la intubación orotraqueal. Aquí lo que debemos tener en cuenta es que se coloque en cuáles son las indicaciones para intubar a un paciente. Indicaciones para intubación.
Si vamos a intubar es porque el paciente no puede ventilar por sí mismo y necesitamos colocarlo a un ventilador mecánico o a una ventilación manual probablemente, pero asistido, ¿cierto? Entonces, dentro de las indicaciones tenemos, por ejemplo, la apnea. El paciente no puede ventilar, está en apnea, hay que intubarlo. Si se encuentra en paro cardiorrespiratorio, hay que intubarlo. Si tiene un TEC severo, ¿cierto? Está con un traumatismo encefalocraneano severo, hay que intubarlo. Si está en shock hipovolémico severo, shock hipovolémico severo, hay que intubarlo. No olviden que todo shock, además de hidratación, vamos a tener que manejar la vía aérea también, hay que intubarlo. Si está en shock severo, hay que intubar. Para protegerlo de la broncoaspiración, de todas maneras, el tubo endotraqueal ocluye, ¿cierto? La entrada a la vía aérea, lo sella, y de esa manera podemos prevenir episodios de broncoaspiración. Cuando hay necesidad de ventilación a presión positiva por algún problema pulmonar, tal vez. Cuando la mascarilla de por sí no es suficiente para ni el sistema de Venturi y nada de esto, para poder ventilar adecuadamente al paciente, para suministrarle el oxígeno necesario. Entonces, en esos casos, si necesitamos ventilación a presión positiva, tenemos que intubar. Cuando hay mala oxigenación con mascarilla y cuando hay insuficiencia respiratoria grave. ¿Ya? Ahora, por supuesto, para cirugías en las cuales vamos a requerir anestesia general, también, la mayoría de veces, así que lo voy a agregar acá como una indicación. La anestesia general, dado que hay una parálisis y un control del diafragma, muchas veces requiere el uso de anestesia, perdón, del paciente intubado, que el paciente esté intubado. Bien, entonces lo ideal es que el tubo entre por la boca, por vía oral, y vaya hacia la tráquea. Por eso le llamamos intubación orotraqueal. Esto es lo ideal, esto es lo correcto. Ahora, muchas veces no vamos a poder realizar la intubación y en esos casos vamos a tener que acceder a la vía aérea por vía quirúrgica. Y para eso debemos recordar que aquí tenemos el hueso ioides, el cartílago tiroides y el cartílago cricoides. Más abajo tenemos el anillo traqueal 1, el anillo traqueal 2, el anillo traqueal 3. Las opciones para poder colocar un acceso quirúrgico de vía aérea van a depender un poquito de entender la anatomía y dónde debemos colocar. Entonces, si estamos entre el cartílago tiroides y cricoides, no olviden que esa se llama la membrana cricotiroidea, y si estamos por debajo del tercer anillo, es la zona donde se hacen las traqueostomías. En ambos casos tenemos la opción de un acceso quirúrgico. Bien.